diplomado en operatoria a esta nueva jornada formativa. Tengo el gusto de presentar al doctor Julio Rodríguez. Él es graduado en cirugía dental con una gama experiencia en todos los temas, estos que estamos viendo en el diplomado, en ortodoncia. Es un experto en cada uno de los temas y los invito a cada uno de ustedes a sacar el máximo provecho de esta jornada. Y vamos a dejar al doctor. Buenas noches, doctor. Bienvenido al diplomado. Gracias. Hola, muchas gracias. Bienvenidos a todos a esta clase que me dijeron que les gustaría aprender un poquito de implantes. Perdón, que ya estoy apretando lo que no es. Eh, no sé si logran ver mi puntero. Sí, doctor, se logra ver. Vaya, perfecto. Con este puntero me voy a ir mejor. Eh, esta clase es un breve resumen de, digamos, una extensión vasta, prácticamente una área más de la odontología que corresponde a los implantes dentales. En este caso vamos a hablar específicamente y nada más sobre los implantes intraorales, porque existen implantes maxilofaciales también, en este caso solo los intraorales, y también me voy a limitar a lo que el tema menciona sobre implantología análoga y digital. A la izquierda de sus pantallas van a observar un caso desarrollado por este servidor de ustedes hace prácticamente 18 años, donde no existía nada de lo digital. Y de esa manera, partiendo de ese caso, tal como lo observan ustedes ahí, nos vamos a la imagen de la derecha, donde existe este caso también desarrollado por su servidor, ya con materiales y todo lo que es la tecnología digital, la tecnología CAD-CAM, que tanto está de moda. No sin antes mencionarles que digamos, el éxito de cualquier área a la que nos dediquemos de la odontología, pero yo sé que ustedes están interesados mucho en esta parte de la rehabilitación, de la prótesis. Cualquier área, y así quizás en muchas áreas, en otras profesiones, lo que nos determina el éxito son las bases. Mucho se ha avanzado hoy en día con la tecnología, grandes herramientas. Créanme que yo, después de haber estudiado 2 años en Los Ángeles, en una universidad de primer mundo, donde así sinceramente se los digo, no hay nada de escasez. O sea, muchos materiales que hoy ocupo se estaban apenas desarrollando hace 24 años que anduvimos por esos lados. Pero en realidad, para poder ocupar esos materiales, para poder sacarles el verdadero uso y durabilidad que se necesita para tener éxito en esta profesión, han tenido que transcurrir muchísimos años para perfeccionarse y para lograr hoy en día utilizar todas estas herramientas que lo único que hacen es simplificarnos el trabajo. Sí generan muchas ventajas, sí generan, digamos, resultados más fáciles que sin las bases, los principios, sin esos conceptos que todo odontólogo debe de manejar, no se pueden lograr estos resultados que ustedes están viendo en estas dos imágenes, con el método análogo o con el método digital. Es en ese sentido que va la plática de esta noche, a ofrecerles un poquito de lo poco
que se oye hablar en estos momentos en nuestro medio. Imagínense, así pareciera una redundancia, y disculpa, pero es un poquito de lo poco, porque en realidad yo estoy al tanto de nuestro medio y estos principios, estos conceptos básicos, se los traigo porque escucho hablar poco en diferentes lugares donde hoy se habla de implantes y donde hoy se habla también de odontología digital, sobre todo, que es un tema más de moda. Pero con estos principios quiero ilustrarlos a ustedes para que se vayan introduciendo a esta parte de la implantología y de la parte también digital. Así es que vamos a arrancar con unos conceptos bien básicos, pero necesarios manejar, saberlos manejar para que nuestra práctica sea segura, sea predecible durante el transcurrir de los años. Humildemente ya tengo 24 años de dedicarme a la implantología y humildemente también 30 años de ejercer la profesión. Si de algo me ha valido todos estos años, la experiencia es de que todo esto que les estoy mencionando, todas las bases y los principios, son los que han marcado el paso de esta práctica que yo he desarrollado durante todo este tiempo. Como les digo a los estudiantes ahí en la academia, en la escuela, en la facultad, los estudiantes de pregrado, el éxito se construye y el prestigio se construyen con los años. Y el desprestigio, falta un día para botar todo, ¿verdad? O sea, el desprestigio se consigue en un día, en un ratito. Pero sí el éxito y ¿cómo se llama? El prestigio se consigue con el transcurrir de los años. Y así fue como este señor, Per Ibnar Branemark, allá en los 60s, simplemente con estar jugando o experimentando con una cámara óptica, y está representado un esquema como la cámara óptica atravesaba ese hueso de un conejo para observar con el microscopio cómo era que se cicatrizaba ese hueso. Simplemente era una cámara con un tubo, con un espacio en el centro para poder observar con el microscopio cómo las células, cómo los tejidos se iban depositando en su alrededor y en su interior y lograr ver ese crecimiento óseo. El dato curioso era que esa cámara estaba construida de titanio puro. Cuando fue retirada de la tibia del conejo, se dieron cuenta que todo el hueso estaba pegado a cada parte de ese titanio, de esa cámara óptica construida de titanio. Y así fue como se descubrió el proceso de su integración al titanio. Aquí pueden observar que tuvimos el privilegio de estar con el descubridor de esa integración. Estábamos en un congreso en Guatemala. Ya desgraciadamente esta foto vale mucho, ¿verdad? Porque ya desgraciadamente este señor murió, ya falleció. Tuvimos la oportunidad de estar con el doctor Cuenca, que también es facultativo de la universidad, el doctor Avendaño también en periodoncia, Avendaño y Cuenca en cirugía maxilofacial, junto a su servidor que estamos en el área de prostodoncia. Un gran maestro chileno de la prostodoncia y la rehabilitación de dientes e implantes, el maestro José Valdivia junto al maestro Branemar. Bien, hablando ya de los conceptos básicos, sirva esta introducción para llegar a esto. La osseointegración como definición es el contacto estructural y funcional directo entre el hueso vital bien organizado y la superficie del implante sometido a cargas. O sea que el proceso de osseointegración no es simplemente un tornillo que va metido en el hueso y que pues no tiene ningún diente y simplemente está ahí colocado. Eso no es osseointegración. La osseointegración nos brinda al rehabilitador una estructura de soporte para nuestra rehabilitación, ¿verdad? Nuestra pieza dentaria individual, puente, una superestructura, una prótesis que va a estar funcionando, va a estar sometida a cargas.
pero ese implante tiene que estar en contacto directo con el hueso vital. No puede estar separado, si no se arruina, no es osseointegración. Todos estos conceptos así de claros nos hacen ver que hoy en día, por ejemplo, no puede haber un implante bien, o mejor dicho, un implante rehabilitado con la osseointegración a la mitad. Eso no es osseointegración. O un implante mucho menos flojo, donde no hay ninguna osseointegración y casi que con las manos. Yo he quitado implantes con las manos, o sea, la corona como un diente deciduo, solo la he rotado y he quitado implantes con toda su corona con las manos, sin anestesia. Eso no es osseointegración. Tenemos que tener claro ese concepto, que es así de la definición de amplia. También debemos de estar claros que después de la colocación del implante, casi inmediatamente puede haber una deposición de hueso, pero esto es hecho a nivel nada más de fricción debido a la elasticidad del hueso y también a la forma de las paredes, las roscas del implante. Cualquier interfase de fibras de tejido conectivo, que son las primeras que se forman después de la cirugía, durante el proceso de cicatrización, las primeras etapas de la cicatrización, primeras que se forman son son las fibras de tejido conectivo. Cualquier presencia de esta fibra de tejido conectivo entre la superficie del implante y el hueso adyacente nos va a generar esa migración epitelial. Desde aquí viene ya tomando forma el concepto básico y sencillo que conocemos como periimplantitis, haciendo ver como una periimplantitis como lo es una periodontitis. La periodontitis, claro, es la inflamación de los tejidos de soporte alrededor del diente. En un implante, si hay una inflamación de los tejidos de soporte alrededor del implante, simplemente es un implante fallido. No puede existir ninguna migración epitelial, ni presencia periférica de tejido conectivo, ni siquiera un espacio entre el hueso estructural bien definido y la superficie del implante, porque ese implante está condenado a fallar en algún momento. Sí hay tratamientos que con láser, que con diferentes antibióticos que tratan la superficie contaminada del implante, pero casi la gran mayoría de implantes que aún son tratados con XY procedimiento para rescatarlos, para rescatar ese hueso perdido, tienden a fallar. Solo lo único que se está haciendo es prolongando la vida de ese implante en boca, pero está condenado por las fuerzas de la masticación a ir perdiendo cada vez más ese hueso. Entonces son conceptos que debemos tener claros. Un implante bien colocado, un implante bien puesto, un implante bien rehabilitado tendrá en la mayor parte de su estructura y en toda la longitud de su titanio, adherencia de hueso nada más. Diferente en la superficie, cuando un implante ya está óseo integrado o también cuando es colocado en lo que se llama en una sola etapa. Los implantes pueden ser colocados en dos etapas, una cuando se coloca simplemente el injerto óseo, en la segunda etapa se coloca el implante, pero cuando son colocados en una sola etapa, estos implantes pueden colocarse emergiendo a la superficie a través de la encía. Entonces, estos implantes pueden desarrollar a ese nivel, como observan ustedes acá en el implante con la flecha, ese festoneado, esas fibras gingivales residuales que promueven esa adaptación de los tejidos blandos alrededor de la, superficie lisa del implante a este nivel.
Hoy contamos con implantes con micro roscas a nivel de cuellos. Contamos con implantes, más adelante vamos a ver esas formas. Contamos con implantes con cuellos cónicos que reciben sus pilares, esa conexión también cónica y reducida. Todos esos principios modernos de implantes tratan de hacer que estas fibras gingivales que se adhieren a esa superficie lisa sellen lo que en un diente sería el espacio biológico, el surco gingival y adherencia epitelial. Esas estructuras también se replican en los implantes gracias a estas fibras gingivales. Por supuesto, no habrá una adherencia epitelial tan definida, tan especializada como en un diente, porque no tenemos un cemento, no tenemos una unión cemento-dentinaria que promueva esa especialización de ese tejido. También el tejido gingival es diferente al tejido gingival del surco gingival. Es totalmente diferente a la estructura que rodea el implante, pero sí tiene una función, esto a través de estudios, como este que ustedes observan, a través de estudios, hay una adhesión de estas fibras que permite el sello a esos niveles. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué nos sirve esto? Para entender que, por ejemplo, en el implante de la derecha, podemos contar si hay con una suficiente encía adherida con un sello periférico ideal para el implante que lo proteja durante el paso del tiempo. Pero si no tenemos esa mucosa adherida, ese suficiente ancho o altura de mucosa adherida, queratinizada, este sello va a sufrir, va a padecer. Yo he tenido a lo largo de tantos años pacientes que radiográficamente su implante está muy bien óseo integrado o con buenos niveles de, ¿cómo se llama?, de hueso, pero siempre permanece enrojecida esta zona de la encía por vestibular casi siempre. Y los pacientes se quejan de un malestar, por supuesto, debido a los frenillos, a la poca inserción que tiene esa mucosa adherida. Entonces, el hablar, el comer, el masticar hace que esos frenillos tiren, guiñen esa mucosa levemente adherida. Entonces, el sello hacia esta estructura del implante es tan débil que genera lo que genera un impacto alimenticio, por ejemplo, ¿verdad? Esa incomodidad del paciente de sentir que algo se le está incrustando, ¿verdad? Una encía enrojecida, una encía inflamada, una encía irritada y probablemente el implante en buen estado. Igual genera molestia, genera malestar y es por la falta de encía herida, por una mala colocación del implante o bien por un mal procedimiento de tejido blando, donde tuvo que haberse pensado en un ensanchamiento de esa encía herida como un tratamiento posterior. Seguimos con el proceso biológico. Es importantísimo saber cómo sucede esa cicatrización al colocar un implante. Lo primero que sucede es una formación de un coágulo. Igual que después de una extracción, hay formación de un coágulo. Es seguida de una formación de vasos sanguíneos. Nuevos vasos sanguíneos comienzan a formarse a nivel de ese coágulo. Y también hay una migración de células osteoprogenitoras. Recordemos que el implante ha sido colocado, o sea, para colocar ese implante previamente ha sido fresado el hueso a diferentes diámetros para poder lograr esa retención friccional del implante, de las roscas del implante. Por lo tanto, digamos que sucede un proceso de, por decirlo así, formación de un alvéolo post-extracción.
hay un alvéolo expuesto y luego que tendrá que ser rellenado con un coágulo, con sangre, con vasos sanguíneos nuevos, y en ellos, en esa migración de células, van células osteoprogenitoras, van de todo tipo de células, de las células blancas, células rojas, pero sobre todo la que más nos interesa, las células productoras de hueso, que gracias a ellas, a esa especialización, nos forman el tejido óseo. Por supuesto, en un inicio inmaduro. Por lo tanto, aquí viene aquella gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es que se puede rehabilitar un implante recién colocado? ¿Cómo colocarle una corona a un implante recién puesto? Ese es el criterio del clínico. ¿En qué momento se puede lograr eso? ¿En qué tipo de hueso dentro de la boca puede lograrse eso? ¿O en qué momento? Sí, o en qué paciente puede ser logrado. No en todos los pacientes se va a lograr colocar un implante inmediato con su rehabilitación inmediata. Mucho ojo de andar haciendo esa publicidad en los periódicos, en el Facebook, en Coupon Club, de que son los implantes inmediatos. En 24 horas usted ya tiene dientes en sus implantes. Eso puede ser cierto, pero posiblemente no a largo plazo, ¿verdad? El momento que ese implante tenga un movimiento no deseado, no va a haber un contacto directo del hueso con el implante y no va a haber larga duración de la rehabilitación. Ya lo vamos a ver más adelante. La deposición del hueso laminar, un hueso ya más maduro, más denso, con el paso del tiempo, y un remodelado secundario del tejido óseo inmaduro es todo un proceso que tarda alrededor de 4 meses. Y esto sucede en cualquier hueso, desde la punta de la cabeza hasta los dedos del pie. Es un proceso biológico que tiene que ver con las células. O sea, yo fuera feliz que la osseointegración fuera como meter un tornillo en la madera. La madera dura que cuesta que entre el tornillo queda firme, fija, y podemos colgar un cuadro grandísimo. Yo esa explicación les doy a mis pacientes. Fuera maravilloso. En un momentito podemos colgar el cuadro que querramos. Mientras más grande el clavo o el tornillo, más grande el cuadro que podemos colgar. Igual es esto. El implante puede ser grande, puede ser maravilloso, de las mejores marcas, pero aquí estamos hablando de células, células vivas. Este proceso es biológico. No es como la madera, es ¿cómo se llama? Un material inerte, no tiene mucha biología de por medio. Acá las estructuras biológicas, si son maltratadas, se retraen y dan paso a esa migración epitelial que hablábamos al inicio. Si no se respeta este proceso de 4 meses, los riesgos a la que es sometida la desintegración de nuestro implante se aumentan. Entonces, ¿qué riesgos nosotros queremos tomar en base a estos procesos que estamos conociendo ahora que son biológicos? Esa es una pregunta que yo les hago a ustedes con mucho respeto. Y así podemos ver factores que afectan esa osseointegración. Por ejemplo, la superficie del implante. Y ciertos prerequisitos, digamos, podemos llamarlo así, prerequisitos para lograr que el hueso se pegue a la superficie del implante. Uno de ellos es la superficie no contaminada. Mucho cuidado cuando a la hora del proceso quirúrgico sacamos de la bolsa estéril ese implante y lo queremos colocar en el sitio del hueso destinado para el implante. Mucho cuidado porque a veces hasta se nos cae y después preguntamos por qué se nos arruinó la osintegración en ese implante, ¿verdad? O sea, microscópicamente esta superficie del implante debe quedar libre de todo esto. Mire, hasta es prohibido tocarla con los guantes, porque se han encontrado contaminantes, silicón, fluoruro, carbón, hierro, cloruro, que no podrá a veces contaminar si no se tienen los cuidados adecuados y suficientes a la hora de ese proceso quirúrgico. Para ilustrarles todos los cuidados, no es solo de ¿cómo se llama?, de abrir, taladrar el
piso, la pared o ¿cómo se llama? La madera. Estamos ante un proceso biológico, ante tejidos vivos, con células vivas, que tienen la capacidad de adherirse, pero también la capacidad de rechazar ese proceso de osmointegración. Y así también, cuando estamos haciendo la penetración con las brocas, a ese sitio del hueso, como aparecen en las imágenes, que sea un espacio congruente. ¿Qué quiere decir? Que no sea ni mucho más amplio ni mucho más reducido que el diámetro que hemos estudiado para colocar el implante. Mientras más anchos los implantes, este problema se tiene más con los implantes de plataforma ancha, que son los de 5 milímetros para arriba. Cuando esos diámetros son de 5 para arriba, el torque, la fricción que genera el torque de las brocas, hay que tener más cuidado con la irrigación, porque ese sobrecalentamiento es el que nos va a generar un tejido óseo necrosado debido al sobrecalentamiento de la broca con la pieza de mando, ¿verdad? Con el motor de baja velocidad. Ese sobrecalentamiento de tejido necrosado se transmite en un implante que podrá integrarse en alguna parte al transcurrir esos 3-4 meses, pero jamás logrará, como observan acá en esta imagen, en las partes superiores del tercio medio de las roscas hacia la superficie, se observa un patrón de espacio donde no lo hay en la parte inferior, y esto es debido a un patrón de sobrecalentamiento. Ese implante nunca se osseointegró a ese nivel, por lo tanto, esa bolsa alrededor del implante, imagínense de cuánto será. Estamos hablando de alrededor de esos 6 milímetros desde la cresta ósea hasta la mitad del implante. Miren, entonces ahí se está ganando el paciente unas bolsas no periodontales, pero la similitud, ¿verdad? Como que fueran bolsas periodontales de 6 milímetros, gracias al implante que colocamos de esa forma, sin suficiente irrigación. Digamos, prerequisito es todavía más frecuente, es más común que lo tengamos en mente porque nosotros ya quisiéramos rehabilitar, sí, pues sí, lo acaba de colocar el cirujano, el periodoncista, el maxilo, que sea, démosle, sí, hay que cobrar ya la corona, pero no es tan fácil. Para dedicarse a esto de la implantología hay que tener un poquito también de paciencia. Y creo que en la rehabilitación en general también hay que tener un poquito de paciencia, porque la rehabilitación no es un procedimiento que se logra de la noche a la mañana. Podríamos hacer una incrustación, podríamos hacer una resina, algo pues más sencillo, incluso carías, pero ya una rehabilitación completa de un paciente ya es un procedimiento que lleva posiblemente varios meses. En este caso, estábamos hablando de que ese micromovimiento que puede surgir, aquí podemos ver estos implantes que están sumergidos, ni siquiera fueron destapados, descubiertos, cuando ya estaban en una malísima posición, diferente a la que fueron colocados. Posiblemente por alguna prótesis provisional que se colocó ahí para ¿qué? Para satisfacer a un paciente que no tuvo esa paciencia de esperar unos implantes que le podían haber durado toda la vida, y pues por un provisional pues estos implantes se movieron de la posición y tal vez ni van a lograr una osseointegrarse cuando sean descubiertos. Ese micromovimiento ya está estudiado pues, desde 1994 por este señor Davis, ¿verdad? Que el micromovimiento excesivo del implante durante la cicatrización evita que el coágulo de fibrina se adhiera a la superficie. Por lo tanto, estropea el proceso de su integración. De esa forma, con ese mismo criterio,
El hueso debe estar en contacto directo con esa superficie del implante, sobre las roscas, etcétera. Podemos ver que otros estudios hablan sobre que inmediato a la colocación del implante, el índice de la posición ósea, o sea, estas estructuras óseas que observan acá, y esta, por ejemplo, tan pequeñita, ese contacto de esa estructura de un hueso está nada más colocado a pura fricción en este momento, en el momento inmediato de la colocación, es pura fricción, ahí no hay formación de nada. Ese proceso tarda más tiempo en migrar, en generarse el coágulo, como ya lo vimos, en el coágulo, la migración de la célula, la formación de los vasos nuevos, todo ese proceso tarda mucho más que en el momento de la colocación. Pero inmediato se dice que del 10 al 15% es el contacto del hueso sobre esa superficie del implante. De toda la estructura del implante, solo el 10 o el 15% está en contacto directo con el implante. O sea, gracias al 10 o el 15% se logra la estabilidad friccional primaria de un implante. Eso nos da la idea de por qué no debemos de tocar ese implante con ningún tipo de corona inmediatamente. Porque si no, ese micromovimiento nos va a generar lo que aquí menciona, la encapsulación del tejido conectivo, que después genera la perimplantitis. Toma de 4 a 6 meses reparar el trauma secundario de la preparación del espacio del implante. Lo que hablábamos, ¿verdad? Del proceso de cicatrización, 4 meses, 6 meses, dependiendo de la zona. Por ejemplo, el mejor hueso, el hueso más duro de toda la boca es en el sector anterior de la mandíbula. Ahí tendrá mejor anclaje un implante y por lo tanto mejor contacto directo a la hora de ser colocado. La osseointegración ahí es mucho más fácil y posiblemente más corta que en el resto de la boca, como en las zonas posteriores de mandíbula o de maxila, donde encontramos un hueso más esponjoso que pues vuelve más débil el proceso o más delicado el proceso de osseointegración durante esos 4 meses, de esos 4 a 6 meses. Entonces, mientras menos calidad de hueso, más tiempo de cicatrización. Es así la proporción, ¿verdad? Mientras menos calidad de hueso, el cirujano, el implantólogo tiene que tomar en cuenta ese periodo de cicatrización. Entonces vemos cómo dentro de esos prerequisitos, en un resumen, ¿verdad? Factores que provocan esa encapsulación o pérdida de la osseointegración que nos deriva en una perimplantitis, el recalentamiento, como le hemos mencionado, la sobrepreparación del sitio, donde el implante no puede quedar flojo. Entonces, al quedar demasiado distanciado el hueso, no genera un adecuado proceso de osseointegración. El micromovimiento y también la contaminación de la superficie del implante. A pesar de eso, hay métodos, se han descubierto métodos con los que se agiliza ese proceso de osseointegración. Si bien es cierto, tenemos los principios claros de cómo cicatriza el hueso alrededor del implante, pero también hay métodos que nos ayudan a que ese proceso sea un poco más seguro y luego más rápido. Y uno de ellos es la superficie rugosa que hoy tienen los implantes dentales. En un inicio, la gran mayoría de implantes, y les estoy hablando del 2000 hacia atrás, donde todavía no había comenzado esto de la rugosidad por diferentes métodos del implante, todos eran maquinados o lisos. Con sus roscas, sí, pero lisos. Entonces esta superficie rugosa, como ustedes observan en la diapositiva, en el slide de la derecha, la superficie rugosa, el implante es lo negro, el hueso es lo azul, permite una mejor aposición del hueso directamente en esas rugosidades. Sin embargo, una superficie demasiado rugosa provoca una respuesta de los macrófagos
y las células gigantes sobre la superficie del implante, lo cual retrae el hueso. O sea, no puede ser una superficie demasiado rugosa. Y así vemos cómo la osseointegración temprana se da más rápido en esa estructura rugosa. Esta zona que ustedes observan acá es la misma que observan acá, pero más poblada de hueso, que es el color azul o celeste. Esto es a un mes. Ya a 3 meses observen la adhesión de ese hueso en mayor cantidad de superficie en solo 3 meses. Bien, estudios como Daniel Buser o Wayne Lander desde los 90s demuestran que el índice de aposición ósea es mayor con la superficie rugosa comparado con los de superficie lisa o marginada. Y esto debido a que se cree que esas, ¿cómo se llama? Fibras, esos coágulos de fibrina, como están representados en estas líneas rojas, se atrapan más fácilmente a esa superficie rugosa y transportan las células osteoprogenitoras directamente y más cercanamente a la superficie del implante que cuando el implante está liso. Esas fibras quedan retraídas a mayor distancia, por lo tanto el transporte de esas células se ve disminuido. Eso es lo que quiere decir esta slide. Para seguir hablando de la rugosidad, y ahí la tienen. Aquí tengo varios sistemas, varias marcas. En resumen y en calidad y en forma de la rugosidad, ustedes pueden ver en la parte superior la superficie arenada y grabada en ácido. O sea, es una superficie arenada, se le llama, pero lo que se le tira es un spray de titanio. O sea, el mismo titanio que se le tira a la superficie para, como el sandblaster, ¿verdad? Como cuando hacemos un arenado de nuestras coronas, etcétera. Solo que en este caso no es dióxido de aluminio, sino que es titanio puro el que se le tira a la superficie, se hace rugosa y luego se graba en ácido. La doblemente grabada en ácido, la de spray de plasma de titanio, es otra técnica, y pueden observar ustedes las diferentes rugosidades y formas de los tornillos, según la marca, por supuesto. Y una que está muy de moda, pero esto es un principio viejísimo de más de 20 años, la superficie con baño electrolítico. Hay quienes, algunas casas comerciales, hoy están vendiendo esta idea de que el implante lo colocamos en un baño electrolítico y luego lo colocamos en el sitio ¿cómo se llama? Del hueso donde va colocado el implante después de las brocas, después de fresar el hueso. Y eso acelera. Este es un principio viejo. O sea, estamos hablando que Wayne Lander, por ejemplo, en el 2004 ya encontraba que todas estas superficies ofrecen el mismo contacto óseo. O sea, cualquiera que sea, independientemente de la marca, lo que diga, el contacto es muy parecido. No hay mucha diferencia entre todos estos métodos de hacer rugosa la superficie del implante. Para darles la idea de lo que la rugosidad nos ayuda. El método también del diseño del implante ha ayudado mucho. Hoy en día se ocupan muchísimo más implantes cónicos que rectos. Antes se ocupaban rectos, se creía que lo cónico iba a generar mucha isquemia en el hueso por la presión, pero no, cada vez más se están ocupando implantes más cónicos como los de la derecha. Y es otro método que permite roscar ese implante a mayor presión, por lo tanto el contacto íntimo del hueso sobre el implante es mayor. Solo que hay que tener mucho cuidado de no generar esa isquemia vascular. Tampoco podemos hacer este procedimiento en una mandíbula anterior, donde el hueso es tan compacto que va a producir esa presión grande y generar una isquemia vascular. Otro campo importante como principios dentro de lo que estamos viendo o queriendo ver en implantología, importantísimo porque está a la mano del rehabilitador, son los principios biomecánicos. Yo siempre he dicho que
el que se dedica a la rehabilitación viene siendo un mecánico, un talabartero, hasta un escultor. Yo digo que a veces puedo pedir, ¿cómo se llama? Puedo pedir chamba, puedo pedir trabajo en Hilo Vasco, haciendo esos, ¿cómo se llama? Esos nacimientos de fin de año, ¿verdad? Con ese arte y manualidad. Pero también el rehabilitador necesita tener ideas de un ingeniero que ocupa mucho principio mecánico, físico, pero aplicado a la biología, como hemos estado viendo anteriormente. O sea, no solo necesitamos saber atornillar, porque el que se dedica a esto de implantes tiene toda una ferretería, digo yo, tenemos cantidad de llaves, torquímetros, etcétera, fresas para corte, para todo. O sea, no nos gana un mecánico de carros, no nos gana. Pero la diferencia está que nosotros tenemos esa parte biológica que debemos de conocer bien cómo se comporta el organismo ante toda esa ferretería que debemos de ocupar para lograr nuestro objetivo, que es colocar dientes. Y entonces así vemos que estos principios biomecánicos, por ejemplo, que tiene que ver con la calidad del hueso, hablábamos desde un inicio que el índice de aposición ósea varía de 65 a 90%, donde la capacidad en ciertas zonas donde el hueso es trabecular y denso, como es la mandíbula anterior. Ahí sí podemos hablar de que los implantes pueden soportar cargas grandes de la mordida. O sea, es un sitio de anclaje ideal para nosotros la mandíbula anterior. Vamos a lograr ese índice de aposición ósea. Toda esta estructura que observan metida entre la rosca es hueso fusionado al titanio entre cada rosca. Entonces esa firmeza que le da el hueso al implante, nosotros la utilizamos para generar las prótesis o la base para las prótesis. En la maxila es diferente, es otro tipo, el hueso es más esponjoso, el hueso cortical es más delgado. ¿Qué quiere decir? El hueso trabecular no es tan denso. Entonces el índice de aposición varía entre un 30 o 50%. Como se observa acá, hay más espacios, el hueso podrá estar cerca, pero no en toda la superficie. Y eso nos genera a nosotros una idea de las cargas que podrá soportar el sector posterior, por ejemplo, a nivel de molares superiores a ambos lados, donde el hueso es muchísimo más esponjoso que en la mandíbula. La capacidad de los implantes de soportar cargas es menor que los colocados en mandíbula anterior. Son principios claves que nos generan criterios, no donde nos pidan, donde nos digan, o el cirujano va a poner donde quiere los implantes y hay que ver cómo lo rehabilita este. Bueno, tenemos limitantes. Nosotros no podemos prometer grandes cosas si sabemos eso que está en contra con los principios de mecánica. La magnitud de las fuerzas. Este es como les dijera, este es casi como un decálogo que debemos de tener como rehabilitadores, aunque no son 10 puntos, pero sí los vamos a mencionar. La, el poder de la mandíbula, el poder de los músculos masticatorios, el aparato masticatorio genera fuerzas grandísimas. Está establecido que hay una fuerza de 500 libras por centímetro cuadrado dentro de la boca. O sea, el aparato masticatorio es capaz de 1 centímetro cuadrado. Yo creo que puede ser en mi época vendían unos chiclets Adams o un dulce, vaya, un dulce de 1 centímetro cuadrado. El aparato masticatorio tiene la capacidad de generar en ese pedacito 500, hasta 500 libras de fuerza. Ese es el tipo de fuerza que van a soportar nuestros implantes. Las prótesis que nosotros coloquemos sobre esos implantes. Y eso lo tenemos que tener claro. Ya no se diga los hábitos parafuncionales. Después de esta pandemia, yo cada mes
recibo por lo menos un paciente con dolores miofaciales, maseteros, pterigoideos, temporales, hasta trapecios. O sea, de alguna manera la pandemia nos afligió tanto, ¿verdad? Nos preocupó tanto que hizo que brotaran todos estos problemas más que antes. Y esas terapias oclusales con, ¿cómo se llama? Guardas miorelajantes son más comunes en nuestras clínicas. Y eso nos ha permitido observar la cantidad de fuerzas que andan soportando muchas prótesis. Ya no se digas las que son sobre implantes que se ven afectadas directamente al hueso. O sea, si ese hueso se nos retrae, el implante va a padecer más rápidamente que un diente. Y aquí vemos cómo nosotros podemos manejar un ancho bucolingual de la tabla oclusal de nuestras prótesis. Estamos hablando de las prótesis sobre implantes. Ese ancho bucolingual se puede reducir para evitar fuerzas en sitios que no corresponden para el implante. También la inclinación de las cúspides debemos de vigilarla, sobre todo en sectores donde el hueso es esponjoso, para que no nos generen esas cargas oblicuas que no están nada favorables para la integridad de ese hueso y del implante. También la presencia y longitud de cantilevers. O sea, yo estoy en contra de cualquier cantilever en implantes que no sea lo establecido por la ciencia. No es de ser un cantilever al antojo. Hay reglas para hacer cantilevers en prótesis siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos de hueso y de estructura y de oclusión. Pero para mí deberían de estar contraindicados tanto en implantes como para dientes naturales. Apreciación muy personal. También dentro de esta magnitud de las fuerzas está la angulación con la que son colocados los implantes, ya sea en relación al plano oclusal, a la curva de Spee, a la curva de Wilson, etc. O sea, y todos estos factores son controlados por el implantólogo. Desde el 3 para adelante, nosotros tenemos control de ellos para poder garantizar que esos implantes van a durar lo que tienen que durar en boca. Solo son 2 puntos ahí que no están en manos o bajo el control de nosotros. Todo lo demás nosotros tenemos que saber a través de estos principios biomecánicos cómo manipularlos para generar una condición, un escenario favorable para cada implante. Así, por ejemplo, hablando de la magnitud de la fuerza, estas cargas laterales, no axiales, desde Kini en el 87 y Cho en el 93, nos vienen dando este tipo de estudios, por ejemplo, que es de elementos, ¿cómo se llama? Este es un análisis fotoelástico. Esta estructura ha sido colocada, es como una resina, pero también se utiliza rayos de luz y unos lentes especiales para observar estos implantes inclinados. Observen estos rayos, que son unos rayos que generan ese cambio como un cambio refractorio de luz, donde se observa la zona donde hay más estrés ante la carga que se les está aplicando en la superficie a los implantes sumergidos en esta resina. Ustedes pueden observar la zona de estrés, generalmente en los ápices. Observen aquí bien definido en los ápices, cuando las cargas son oblicuas. Y en este experimento de elementos finitos, ya más computarizado, observen la sombra en el ápice y luego sobre el cuello de los implantes, ante un implante con inclinación que se le ejercen cargas para generar fuerzas oblicuas y nos demuestra las zonas de estrés. Esas zonas de estrés estarán en el hueso y esas zonas son las zonas de hueso encargadas de soportar esas
fuerzas excesivas laterales sobre implantes inclinados. Por lo tanto, la correcta colocación de los implantes generará unas fuerzas axiales, tal como fueron diseñados los dientes para soportar fuerzas sobre su eje longitudinal más que sobre otros ejes laterales. Ahí tenemos, por ejemplo, dos implantes de un lado, un implante al otro lado, sujetado de una sola barra. Miren, todo este segmento de barra es un cantilever perfecto a estos tres. Por supuesto, aquí sobre este va una dentadura que ejercerá este eje de palanca sobre esta barra y estará guiñando esos dos implantes y el único implante al lado izquierdo, de donde el hueso empieza a retraerse por las cargas excesivas laterales. Más adelante podemos observar un caso inferior donde ustedes ven la presencia de este cantilever, yo creería que de 2 o más centímetros, por lo menos 2 centímetros, si no es que más, por lo menos este está más largo. El cantilever se mide desde esta última superficie del implante hacia atrás y observen cómo el que se ve afectado es el implante más distal. Aquí vemos la pérdida ósea en ese implante distal y cómo ya el implante hacia el otro lado, que tiene menor cantilever, también ya se está observando la pérdida ósea, inclusive en el siguiente. Un cantilever que es más de 3 centímetros probablemente en este sector. Cantilevers, estos son casos propios. Observen cuando el cantilever es hacia mesial, observen el implante que está padeciendo, es el implante mesial. Implantes ferulizados con la prótesis, con cantilever, observen. El implante mesial ya lleva 1, 2, 3, por la cuarta rosca de pérdida ósea. En implantes inferiores, igual, aunque el cantilever sea hacia mesial, observen la pérdida ósea que se empieza a manifestar en el implante adyacente al cantilever, que podemos ver mejor en esta otra radiografía. Son casos propios, estos son casos que le han llegado a la clínica durante todos estos años a quitar esos cantilevers, a procurar otra estrategia, colocando otro implante. En este caso inferior, muchísimo más fácil colocar un tercer implante. Y así tenemos en lo que tenemos que evitar esos cantilevers largos, grandes, o donde la fuerza de la mordida, los hábitos parafuncionales sean muchos, evitar los cantilevers, o también las configuraciones lineares. Todo eso provoca pérdida del implante adyacente al cantilever. Aquí tenemos lo que es evitar una configuración lineal. Cuando el implante o varios implantes, perdón, son colocados en el mismo eje. Esta es una configuración lineal. Favorece más la tripodización. Y estos principios no son nuevos solo de los implantes. Esto es lo que ustedes tienen que tener en mente a la hora de una rehabilitación completa, sobre todo una rehabilitación, por ejemplo, mixta, cuando hay prótesis fija y removible, siempre hay que buscar la tripodización. O sea, los pilares, nuestros dientes naturales, buscar que exista esa tripodización. ¿Verdad? Que no solo vayan a hacer una prótesis, ¿cómo se llama? Dento-mucosoportada del sector anterior, solo sobre, ¿cómo se llama? Premolares. Ese eje de palanca que habrá en el frente, no existe ninguna tripodización, por ejemplo. Pues este principio de tripodización ya proviene de principios básicos, principios biomecánicos, no solo de odontología, sino también, no solo de implantología, sino también de la odontología en general, lo que es la prótesis en general. Disculpe, doctor. Hola, diga. Y esa tripodización que usted recomienda, ¿eso se logra en el momento de colocar la corona Colocar los implantes.
Este círculo representa el diámetro del implante, que cada ok. implante no sea colocado en esa, como que fuera una mira, ¿verdad? Sino que Sí, puede usted angular. Ahí sí se vale angular un poco un implante y usted, me voy a apartar y se van a observar mejor mis dedos. Con la inclinación de un implante usted ya está logrando la tripodización. Con la inclinación leve, ¿verdad? Así como aparece acá. Una inclinación leve, siempre dentro de la tabla oclusal. Pero se debe buscar la tripodización, porque si no es una configuración lineal que ambos van a estar expensos hacia las mismas cargas laterales. Pero si usted tripodiza, ya uno ayuda al otro en esas cargas laterales. Ya no se diga en tres, con uno que, así como en este caso está representado, con uno que incline, usted ya logra el trípode. Y esto se lo explico yo a mis pacientes. O sea, lo ideal son las cuatro patas de la mesa. Usted tiene una mesa con cuatro patas, híjole, póngale lo que sea encima. Agarre una mesa de tres patas, coloque tal vez dos patas y una al centro, ya logró tripodizar, soporta, no como la de cuatro patas, pero soporta. sí, Colóquele dos patas y ya creo que ya no es mesa. ¿Me sí, es explico? una cuestión de distribución de fuerzas. Gracias, doctor. Es correcto. Y por ejemplo, tenemos cargas no axiales cuando los implantes tienen una inclinación exagerada con respecto a la curva natural que tenemos de nuestra mandíbula. La curva natural que llevan las molares, guiadas sobre todo por las molares inferiores, una curva leve hacia arriba que permite que la mandíbula se desplace en diferentes direcciones, en protrusivo, en, ¿cómo se llama?, en lateralidades, en los diferentes movimientos masticatorios, etc. Esas curvas naturales que existen en nuestra boca, de los dientes, como es la curva de Spee y también la curva de Wilson, si no son respetadas, empieza el choque de fuerzas laterales en esos sectores de las molares y si están colocados de esa forma, nuestros implantes en inclinaciones no adecuadas y posteriormente nuestra rehabilitación que no sigue esas curvas, pues vamos a generar fuerzas laterales que comienzan a reabsorber hueso como aparece. Y observen que el implante puede ser grande, puede ser largo, como en este caso. Cualquier día este implante va a soportar, pero acuérdense el análisis fotoelástico, a dónde nos generaba el estrés, o sea, el hueso, aunque sea el implante largo, va a recibir el estrés en el cuello y en el ápice. Y en este caso, esa fuerza no axial ya nos está dañando el hueso a ese nivel. ¿Por qué? Porque son procesos biológicos. Que diéramos porque toda esta estructura blanca que se observa aquí en la radiografía fuera madera o concreto, no pasara Doctor, nada. doctor, disculpe, ¿y por qué están ferulizados? Ok. También es otro principio biomecánico que no está señalado acá, pero los implantes posteriores, acordémonos, las fuerzas de la masticación son mayores en nivel posterior que en nivel anterior. Por lo tanto, si a nivel posterior nosotros tenemos duda de esa fuerza de la mordida por antecedentes, pacientes que han bruxado, señales, signos de bruxismo, pacientes con mordida fuerte, pacientes jóvenes, están acostumbrados a morder hielo con las bebidas, a morder los dulces, esos alcitronados, morder semillas, etcétera, tortilla tostada. Es mejor perulizar porque ambos implantes van a compartir la fuerza, la carga oclusal, diferente que los individualiza. El paciente podrá decir, no, mire, yo quiero implantes individuales. Ok, pero él no sabe de estos principios. Entonces,
en los diferentes movimientos, mordidas, ¿qué implante va a actuar más? ¿Qué implante será el que se le va a generar más carga oclusal de esos dos que vemos acá, por ejemplo? No lo Al sabemos, posterior. ni siquiera el paciente lo sabe, pero lo que yo puedo hacer como rehabilitador es unir los dos implantes y ahí sí, los dos implantes, sea en qué punto, si más acá mesial o en el centro, en medio o más hacia distal, sea donde sea ese punto de mordida que el paciente utiliza para su mordida efectiva, ambos implantes van a compartir la fuerza y no uno y uno. Entonces, tiene más chance de éxito usted si feruliza en sectores posteriores, aunque sea más difícil el acceso a higiene, pero tendrá que dejar un buen acceso, ocupar instrumental para higiene adecuado, entrenar a su paciente, que dejarlo con implantes individuales. Son estrategias, no aplica en todos los casos, pero son estrategias que seguramente en este caso surgió. Yo aquí puedo decir, el de atrás era un implante corto, por alguna razón no se puso más largo, entonces quisieron ayudarlo con el implante hacia mesial, uniendo las prótesis de ambos. Sin embargo, se les olvidó la curva de Spee, desgraciadamente. Y también la inclinación, pues la inclinación de la posición de los implantes. Observen aquí la raíz del premolar. Esta es la posición adecuada porque esos son los dientes naturales. Esa es la posición que debieron llevar los implantes. Entonces, no hicieron tan mal la estrategia de unir, pero todo lo demás sí lo hicieron mal. ¿Me explico? Bueno, gracias, doctor. ¿De acuerdo? Y ahí lo tienen, las cargas axiales sobre el eje longitudinal del implante. Tal como hemos aprendido oclusión en los dientes naturales, lo mismo. Los estudios nos revelan eso. El implante colocado en una posición adecuada de hueso, donde debe estar el diente, y su antagonista ejerciendo las fuerzas axiales más favorables para ese hueso circundante. Nuevamente, un análisis de elementos finitos, computarizado, nos muestra la presencia de implantes cortos. Desgraciadamente es tan corta la distancia y muchas veces larga nuestra rehabilitación que el estrés se genera a todo el nivel del implante corto. Aquí ya no hay posibilidad de que por lo menos la estructura media y apical del implante quede libre del estrés. El implante completo se ve envuelto en ese estrés generado por la rehabilitación. Aquí tienen nuevamente la estrategia de coronas fusionadas, pero desgraciadamente implante. ¿Qué nos viene a decir esto? O sea, no es la cantidad de implantes. Aquí se pudieron haber colocado solo un implante en posterior y otro en anterior y un puente igual de 3, pero con implantes más largos. Inclusive el central, el implante central demasiado corto, está de más. Con 2 implantes largos y una buena rehabilitación, se evita este problema que ya tienen los implantes. Observen acá, el implante mesial ya va por la 4ª rosca, este por la 3ª, igual su parte distal, el final, el implante distal, 2, 3 roscas, 2 roscas, o sea, ya vamos a tener bolsas alrededor del implante por esa pérdida ósea y poco a poco el deterioro de ese hueso alrededor. No sé si me he dado a explicar con todos estos principios. No es solo de querer poner implantes, hay maneras de colocarlo, hay cuidados que hay que tener para colocarlo, hay estrategias biomecánicas para rehabilitarlos. He querido ir así, a la rápida, con todo esto, porque no solo es importante rehabilitar, es importante colocar, pero también más importante saber la paz, saber
cómo se hace, cómo se debe hacer, cómo se comporta nuestro sistema, nuestro organismo. Y así vemos cómo estas estrategias para evitar sobrecargas nuevamente, ¿verdad? Colocando implantes perpendicularmente al plano cruzal, respetando la curva de Wilson, respetando la curva de Pi. Esto como un resumen. Colocar los implantes en posición de los dientes, eso es clave, o sea, hay tantas formas de implantes ahora, que esto de la conexión cónica, el switching de la plataforma para que las fibras gingivales se mantengan. Son tantas cosas que sí sirven, pero si nosotros tenemos una malísima posición del implante, no habrá artificio que los fabricantes puedan hacer en los implantes que nos ayude. Colocamos mal el implante, con una inclinación bárbara, o sea, es en sí, ese hueso se va a perder. Aunque tenga mini roscas, aunque tenga conexión cónica, superficie lisa en el nivel del cuello, etcétera, tantas cosas que hay ahora, que conomorse, tantos conceptos, son valiosos a la hora de colocar un implante en la posición ideal, en la posición indicada. Una leve inclinación tal vez se vale, pero si está totalmente inclinado, por más que tenga ese implante, no va a funcionar. ¿Qué quiere Doctor, decir? disculpe, Hola, usted diga. nos hablaba de los implantes cortos Sí. y hay unos Los implantes, Bicon, los es Bicon. Bicon. Le iba a preguntar, ¿y usted qué opina de esos implantes? No son de santos de mi devoción. Yo Ujú. quiero, o sea, a pesar de que yo leo muchos artículos y de largo plazo, no hay largo plazo que me convenza de esos implantes cortos, porque estamos hablando de las cargas, Sí. estamos hablando de las cargas. O sea, un implante corto, cuando un paciente probablemente tenga 82 años, yo creo que sí le funciona. Ya ese paciente no va a masticar como uno de 45. Ujú. La dieta que va a tener es diferente. Entonces podemos hablar de implantes cortos y a ver en qué posición también de la boca, en el tipo de hueso, etcétera. Pero en pacientes jóvenes, en molares, donde estos pacientes van a masticar, como les digo, hielo después de su vaso de whisky, o sea, el vaso de whisky con hielo, van a estar masticando. O sea, el implante podrá durar sus 5 años, pero no creo que los pacientes estén de acuerdo en gastar tanto por un implante que le dure solo 5 años. Sí, doctor, le pregunto porque fíjese que desafortunadamente a mí me pusieron uno de esos implantes hace ¿Cómo le como va? unos 5 o 6 años. Pues ahora yo tengo muchos problemas. De hecho, tengo que vérmelo porque La esperamos en la clínica. Mi especialidad, yo quisiera que solo fuera implantología, pero mi especialidad es arreglar los problemas que otros hacen, que otros colegas hacen. sí, O doctor, y sea, fíjese que yo realmente estoy consciente que mi problema ha sido que trauma oclusal después de un tratamiento de ortodoncia y luego a lo mejor he pasado mucho estrés, como la mayoría de nosotros pasamos, y yo perdí ese diente por una fractura y el odontólogo, bueno, yo fui con un maxilo que él inmediatamente después de la extracción me puso ese implante, pero fíjese que pues ahora yo tengo un amigo implantólogo y él algunas veces llega a mi clínica, él pone los mis y él me dice que me lo tengo que chequear y que él no sabe mucho de estos implantes y que mejor vaya donde quien me lo puso, pero realmente yo ya no quiero regresar ahí con él. esta es la historia mía de todos los días. Sí, doctor. Perdone que me ría, pero con todo gusto yo le ayudo, no se preocupe. O sea, esto es lo que hago todos los días y escucho esta historia. Quisiera que fuera diferente. Créame, esto es lo que me ha motivado a estar aquí. Yo dejé de dar clases. Mi última conferencia fue en el 2017, pero dejé de dar clases cerca del 2010, antes del 2011.
Pero tanto error, tanto fracaso que yo observo en mi clínica todos los días, todos los días. Hoy fue un paciente que, menos mal, un amigo dentista, amiga, perdón, una doctora, en 30 años que lo vio nunca le dijo que podía colocarse ortodoncia para un problema de mordida abierta anterior. Ahora llega a la clínica con varias piezas perdidas en las molares. Por supuesto, las únicas molares que contactaban eran hasta las 6, ni siquiera hay contacto en premolares ni caninos, ya no se veía todos los incisivos. Imagínense una persona de 56 años, todo este tiempo mordiendo solo sobre las molares. Claro, ya reventó varias. Entonces su problema oclusal ya no es solo la mordida anterior, sino la pérdida dentaria de las únicas piezas que contactaban. Y una colega por 30 años lo vio y nunca le pudo hacer algo al respecto. Hoy llega conmigo y vamos a hacer toda una rehabilitación completa, analizando el problema oclusal, qué interferencias vienen desde que no dejan cerrar la mordida. Mi objetivo mayor va a ser llegar hasta caninos, desarrollarle su mordida hasta caninos. El sector anterior está demasiado abierto. Estéticamente algo podremos hacer, pero difícilmente voy a lograr una mordida competente a nivel anterior, una guía anterior competente, no creo que lo logre, pero sí puedo llegar hasta caninos. Eso se lo pudieron haber hecho hace años. O sea, en todos estos 30 años pudo haber otro colega que lo pudo haber hecho. 30 años después llega a mi clínica. Entonces no me puedo sentar tampoco a llorar con él, por esos 30 años. Lo mismo le digo yo a usted, lléguese a la clínica, veamos qué pieza es para empezar. Disculpe, doctora, ¿qué pieza es el implante que tiene? Mire, doctor, es la pieza 4-7. 4-7, ok. Va a estar difícil, pero lléguese, veamos. Hay que tener en mente que vamos a necesitar una tomografía de ese Sí, implante, doctor, me la puedo hacer. por Y favor. de hecho, fíjese que justo como en la época de la cuarentena me pasó lo mismo con otra pieza que tenía endo y fue por lo mismo, por el trauma oclusal. Y el mismo colega me dijo, yo te voy a poner aquí una incrustación, pues se me quebró. Digo, en los días de cuarentena yo perdí esa pieza y mire, después de esa mala experiencia con ese implante, yo me inflamé terriblemente, pasé sin poder comer 2 semanas, absolutamente nada, solo con pajilla. Y mire, me ha dado un miedo horrible de ponerme, pero yo veo al doctor, al otro implantólogo, que lo hace con tanta facilidad y que él pone los MIS y veo que el paciente está feliz y el siguiente día está bien, pero yo he quedado como con mucho miedo. Vaya, le propongo algo. Creo que la próxima semana tenemos laboratorio en la universidad. Saquemos Ujú. la tomografía y digo esto porque nos va a servir a todos ahí en el curso. Sí, En el laboratorio que vamos a tener sobre implantes, tomemos la tomografía ahí en la universidad y con su permiso, doctora, nos va a servir de modelo ahí para, para aprender un poquito más de implantes. Necesitamos ahí paciente. Yo en el laboratorio pensaba llevar unos modelos que tengo para explicar todo esto de cómo es rehabilitar implantes, pero si usted nos permite con usted ahí podemos ver hasta dónde llegamos ahí, que todos aprendamos. Parte vaya, de la está bien, educación doctor. es, Entonces la tomografía me la tomara en la universidad el día así del es, laboratorio. ahí Ah, la bueno. tenemos fácilmente, ahí tenemos tomografía. Bueno, me apunto entonces, doctor. Muchas gracias. Vaya, perfecto, un gusto. Bueno, seguimos. Yo creo que nos quedan todavía unos minutos, pero yo creo que logro llegar hasta donde me lo había propuesto. Me van a disculpar, pero tal como la colega hoy ha mencionado la problemática real, práctica del día a día, de no saber de aplicar estos principios ahí están.
es necesario que uno se acerque a donde están. Y eso he pretendido yo ahora, acercarles los conocimientos, los principios básicos, de donde parte todo, porque lo demás, la práctica es, créanme, más sencilla, pero lo que nos hace ser doctores, lo que nos hace ser médicos, son estos principios. Esto es lo que hace la diferencia. O sea, aquí la odontología dejó de ser aquel típico sacamuelas hace años. Yo trabajo con anestesiólogo, trabajo de cerca con el endocrinólogo, cardiólogo, neurólogo. A mi clínica mandan otorrinolaringólogos, pacientes con sordera o tinnitus, donde ellos ya revisaron el conducto auditivo medio, no hay ninguna obstrucción, no hay ningún problema. Vaya donde este dentista que le va a ayudar con ese problema de ATM que usted tiene. ¿Cómo logra uno trabajar de esa manera? Estudiando. Así le digo yo a mis estudiantes ahora de clínica. Tenemos 3 grupos en clínicas. O sea, ¿ustedes qué quieren ser al final de esto? Doctores, dicen. Para ser doctor tiene que desvelarse bastante uno. Tiene que aprender a estudiar día y noche y hasta el hambre se le olvida a uno por estudiar. Bienvenido, les digo yo, el que quiera seguir ese camino. O sea, aquí estamos. Tengo 30 años después de graduado y no paro de estudiar. Aquí me tienen ustedes para darles estos conceptos. Tengo que retomar muchas cosas que para presentarlas de esta forma, pues rápida, tuve que volver a leer un montón de La Paces. Hoy leo otro montón para seguir dando clases y no se para. Eso es lo que nos hace la diferencia y poder trabajar ahora en equipos multidisciplinarios, con médicos, hacer respeto que debemos de tener los dentistas, los odontólogos ahora, hoy en día, es debido a eso. Nuestros procedimientos. Nosotros hemos colocado hasta 10 implantes en un paciente en una sola cita, procedimientos de más de 3 horas. O sea, son alto riesgo, son cirugías ya medianas, que ni siquiera un dermatólogo, un otorrino hacen. Y está en nuestras manos jugar con la salud de esta gente. En su caso, doctora, discúlpeme, pero digamos que se tuvo que haber analizado el problema oclusal antes, previo a todo lo que le han realizado. Posiblemente ahí venga el fracaso que está teniendo en una incrustación, en un implante, por no haber el odontólogo estudiado esa parte importante que es la oclusión en esto de la rehabilitación. Mi intención ha sido esa, llevarlos en este caminito de los implantes, pero que no es solo de los implantes, viene de la odontología común por años, y eso es lo que estamos estudiando. Y continúo aquí, por ejemplo, en esto de los pacientes parcialmente edéntulos, evitar las configuraciones lineales, ya lo vimos, ya entendimos lo que es. Uso de conectores rígidos con dentición natural. Esto es un tema muy delicado porque siempre hay algún caso aquel donde ya no se puede colocar otro implante, ya no hay dónde más y se tiene que unir a un diente. Ese uso es muy delicado, muy estudiado, muy de vez en cuando unir dientes a implantes. Control de factores oclusales, lo mismo que estamos hablando hace un ratito. Ángulos cuspidios, ancho de tabla oclusal, etc. No usar implantes cortos, implantes de menos de 10 milímetros de largo están contraindicados. Y así, la posición del implante, lo ideal, aquí tienen esta es la receta para colocar un implante, esta parte se llama plataforma, el cuello prácticamente, tiene que estar a 2.5 o 3 milímetros de la UCA, a 2.5 o 3 milímetros debajo de este margen de la encía. A ese nivel debe colocarse en la profundidad, ya sea arriba o abajo de ese implante. Implantes colocados con mayor profundidad, observen el margen gingival, iría más o menos a este nivel. La plataforma ahí está, hay más de 4 milímetros, genera pérdida ósea,
Ahí ven las roscas que están siendo descubiertas por la reabsorción ósea. Eso provoca las bolsas alrededor del implante y posteriormente la periimplantitis por una colocación demasiado profunda. Como vimos, 2 a 3 milímetros. ¿Cómo se logra esto? Este es el método análogo. Ya vamos entrando en el tema práctico. El método análogo, se hace una guía quirúrgica, se toman modelos, ahí los tienen los modelos, le damos la indicación al técnico, yo necesito esta UCA a este nivel, donde está la línea de la encía, acá arriba está la línea de la sonrisa, se hace un encerado, este es un encerado con diente acrílico de prótesis total, pero nos aseguramos de tener los contornos labiales y cervicales adecuados, y luego se hace una guía de acrílico transparente con estas características similares al encerado. Entonces nosotros ya tenemos el nivel exacto donde queremos nuestra rehabilitación, tal cual el encerado, representado aquí en la guía quirúrgica. Eso le servirá al cirujano para ir colocando cada broca. Estos son los pines guía, ahí observan el pin guía cómo va introduciéndose poco a poco en ese reborde, y luego la plataforma del implante que logra verse levemente a este nivel, colocado a 2.5, 3 milímetros de ese borde de la guía quirúrgica que nosotros hacemos. De esta manera el rehabilitador se asegura que su cirujano no se pierda. Mira, lo único que tenés que hacer es ponerme esa plataforma 2.5, 3 milímetros lo más profundo, siguiendo este eje axial de esta guía quirúrgica que representa aquí la superficie vestibular de nuestra rehabilitación. Ya no hay pierde, y así nuevamente, ¿verdad? Con el, ¿cómo se llama? Provisional, la guía quirúrgica, representado aquí el implante por dentro, el implante con cierta dehiscencia, así de hueso, pero debido a la condición previa al hueso, este implante tendrá que ser protegido con su respectivo injerto óseo, pero rehabilitado con volúmenes de hueso adecuado gracias a esos mecanismos quirúrgicos como es el injerto óseo. Las posiciones ideales del implante en la fosa central. Cuando el implante es colocado demasiado hacia palatino, observen, este es un 1-1, este es el lateral, aquí ven el lateral, este sería el 1-1 en el implante, pero está colocado demasiado hacia palatino, aquí se ve la colocación en el modelo del implante, y la silla de montar, observen que ha tenido que surgir hacia adelante del reborde, porque fue colocado demasiado hacia palatino el implante, entonces obliga al rehabilitador a salir con una silla de montar que no saben a este nivel que se va a alojar. ¿Cómo va a hacer el paciente para higienizar esta zona que queda ahí tras esta superficie vestibular? Genera después un triángulo oscuro, todos los aspectos estéticos se pierden debido a una posición inadecuada. Aquí no hay, aquí era lo que yo les mencionaba, aquí no hay conomorse, aquí implante conexión cónica, que si tiene microroscas a nivel de cuello o superficies cónicas lisas para favorecer la fibra gingival. Ahí no hay artificio que valga de implante si la posición fue malísima y obliga al rehabilitador a hacer este tipo de, yo le llamaría semilla de marañón, posiblemente. Y por último, que todavía me quedan unos escasos 5 minutos, creo yo, parte importante para comenzar esto, la evaluación, o sea, para comenzar cualquier procedimiento de implantes, evaluación, selección del paciente, una buena historia médica, muchos pacientes que quieren acceder a esto de los implantes son pacientes así, mayores de edad, donde tenemos que estar claros todos sus padecimientos, todos los medicamentos que toman, ¿verdad? Hacer una buena historia médica para no interferir. Acuérdense de una cirugía donde muchos de estos dientes
sino decir todos se van a ir, observen el estado de cada uno de ellos, y esto solo clínicamente, la higiene, la mala higiene, etcétera. Todo eso hay que historiarlo perfectamente porque, ustedes saben, un implante no es barato y tenemos que asegurarnos que esto funcione, ¿verdad? El prestigio se construye con años y se bota en un día. El examen intraoral, por supuesto, para observar todo, la posición, la movilidad de las piezas dentarias, etcétera. Exámenes de laboratorio que confirmen, consulta con otros especialistas, con otros médicos, endocrinólogo, el cardiólogo, neurólogo, examen radiográfico. Del año 2000 hasta más o menos unos 6, 7 años, todo era análogo, casi que todo era análogo, radiografías panorámicas comunes. Ya ahora, así como esta, por eso dejé la fecha acá, este es de mayo del 2000. Yo trabajo mucho con el doctor Avendaño, con él vimos, imagínense, desde el año 2000 este paciente, observen la recesión gingival, su paciente con diabetes tipo 2, en este entonces tenía alrededor de 36 años, era un visitador médico de un laboratorio fuerte acá en el país, joven. Radiográficamente, miren las pérdidas óseas en las molares. De hecho, ya Avendaño había marcado en ese entonces en la panorámica, miren las X, todas las que iban para extracción. Al final se diagnosticó periodontitis agresiva. Pero estaba condenado a ir perdiendo todos los dientes. Y costó pues convencerse de que iba a necesitar extracciones de todas las piezas dentarias. No solo por la movilidad, observen este premolar que ya está hasta fuera de línea, de lo flojo de la movilidad que tiene, sino que toditos estaban condenados. En la radiografía ahí pueden ver el hueso a nivel posterior, es solamente en el ápice de las piezas. Pero desde entonces se le hizo el plan de tratamiento, 4 implantes arriba, una barra que sostiene una prótesis total enganchada en esa barra, y luego en inferior sí se logró, por el hueso que tenía, colocar 5 implantes por lo menos, su prótesis fija con un cantilever pequeño. Esta fotografía, esta panorámica es de hace un año. Estamos hablando desde el 2000 a esta panorámica, estamos hablando de 24 años el paciente con esta característica. Está con la prótesis inferior. Tratamiento de 24 años, mi doctora. Cuando uno sigue la receta de cocina. Y es muy importante entonces la expectativa del paciente. En ese entonces este paciente quería algo fijo, momento. O sea, si tuviéramos todo el hueso que deseáramos, observen el hueso que quedó, aquí está el hueso. O sea, no podemos poner algo fijo con tan poquito hueso, con tan poquitos implantes. Tenía que ser una prótesis removible, a menos que se haga una cirugía de senos maxilares, que hayan injertos en el maxilar. Pero bajo sí, permitió algo fijo, y tiene fijo. Entonces, toda la estrategia apunta hacia una expectativa del paciente. En ese entonces, 36 años, imagínense, más 20 son 56 años ya, nada mal, con este tipo de prótesis. Su condición de salud, paciente en este caso con diabetes. La forma del arco, las posiciones, observo ya el diente fuera del arco. Toda esa oclusión se observa, calidad y cantidad de hueso remanente, casi que solo a nivel de ápice de las piezas. Y por supuesto la condición económica. Este tipo de tratamiento no es para todos los pacientes. Estamos hablando de 9 implantes. Prótesis total con barra, prótesis inferior fija sobre implantes. No es barato. Todo eso se analiza para selección del paciente. Contraindicaciones, por supuesto, hay muchas. Estas son unas cuantas: lupus, discrasias sanguíneas como la leucemia, la hemofilia, radiación en los maxilares, muchos pacientes que llegan queriendo implantes y están
siendo irradiados o fueron, ay, mucho cuidado. Pacientes con, ¿cómo se llama? Que para artritis han tomado o están tomando estos COX-2 que también pueden producir necrosis los maxilares, muy parecida a la regresión, mucho cuidado. Pacientes con adicciones, fumadores, empedernidos, pacientes con más de 15 cigarros al día, ay Dios, eso no les va a funcionar. O sea, son implantes que no van a durar mucho. ¿Por qué? La cicatrización, ese remodelado secundario del hueso que necesita estar constantemente reparando, se va a ver disminuido, entonces la salud de los implantes se va a comprometer. La diabetes incontrolada, tenemos pacientes controlados con, bueno, este paciente de 24 años es un paciente diabético controlado. No hay ningún problema, lleva 24 años con ese montón de implantes. Pacientes con inmunosupresores o con alteraciones psicológicas graves. Hemos tenido pacientes con síndrome de Down, que desgraciadamente sí se les han podido poner 1 o 2 implantes y una prótesis, pero por ese problema que movimientos incontrolados, conductas incontroladas, tienden a arrancarse todo y hasta con todo y los implantes. O sea, sienten un objeto extraño en la boca, tienden a querérselo quitar hasta que lo logran. Y hemos tenido pacientes con ese tipo de problemas o padecimientos que desgraciadamente no duraron los tratamientos. Contraindicaciones locales como inclinaciones radiculares que impidan esa correcta y adecuada colocación del implante, quistes, infecciones, neoplasias. Este es un caso de hace bastantes años también, que primero se le colocaron los 4 implantes de en medio, pero requebró estos 2 implantes con la fuerza de la mordida. Imagínense, esta era una prótesis total con una barra. ¿Qué hice yo? Corté la barra, hice una prótesis solo enganchada de este pedazo en lo que estos 2 implantes distales se osseointegraban, se le colocaron esos 2. Menos mal había espacio para esos 2. Observen la mandíbula con este tipo de radiografía, la panorámica. No había mayor sospecha de nada. De repente, a la hora de rehabilitar la superior, estos dientes inferiores empezaron a estar flojos. Observen la tomografía, esta es imagen de tomógrafo. Hicimos la barra completa superior, su prótesis normal, bien ajustada, como que no hubiera quebrado implantes, pero miren lo que apareció abajo. Un ameloblastoma unilateral se llama, ameloblastoma unilateral. Y por eso la movilidad de las piezas. Aquí no podemos poner implantes. Estaba pensando en poner implantes abajo, pero ya no se logró eso por este presente de quiste. Tomó prioridad el tratamiento del quiste. En una tomografía, por ejemplo, nos genera mejores imágenes que una panorámica. Entonces, eso está contraindicado ese uso. Y luego, el método de diagnóstico que vamos a utilizar, igual que en odontología, en prótesis convencional, por supuesto, el examen, la exploración intraoral, los modelos, que aún así miren estos modelos mal recortados, pero observen el espacio que uno puede observar, el espacio corto, interoclusal, que uno pudiera querer tener para rehabilitar esta pieza quebrada que va a tener que ser extraída. El paciente quiere un implante acá, pero ¿cómo lo vamos a rehabilitar con este espacio interoclusal tan delgado? Este caso es el que al inicio de la presentación estaba el caso análogo, el caso digital. Este caso lo vamos a ver al final de la próxima clase, cómo se desarrolló de manera digital. Pero aquí están los modelos iniciales y luego representado aquí un articulador, ¿verdad? Que nos guía a través del montaje del arco superior, con esa posición del arco superior con respecto al cráneo del paciente y luego el montaje con registros
del modelo inferior a través del articulador que nos va a generar esos movimientos y esas relaciones intermaxilares adecuadas para que no se nos escape nada a la hora de querer rehabilitar completamente un caso como este con mordida cerrada, un overbite bien reducido. Entonces tenemos la radiología hoy que tenemos el TAC, que ya nos permite ver estructuras. Este TAC lo tengo en esta otra diapositiva. Ustedes podrán ver, en duda estaba esta molar en la esquina superior izquierda. Había molestia, había malestar, y observen cómo el TAC va sacándonos de dudas, sobre todo a este nivel, aquí inferior derecho. Ya vemos la pérdida ósea que no se observa en ningún otro segmento. Ningún otro segmento se observa como en esta sección donde hay un engrosamiento en mesial y luego ya aquí a este nivel la pérdida ósea y un pequeño que aquí esté formándose. En otros niveles ni se observa. Entonces la tomografía nos genera ya más imágenes y más ayuda para detectar problemas tan minuciosos. Esta es la tomografía que le va a tocar a usted, doctora. Esto es del Centro Radiológico Digital, creo, Vías Españolas. Ah, no, pero lo vamos a hacer en la facultad, que también tenemos un buen tomógrafo. Hay un video que ilustra esos defectos óseos en esas dos molares. O sea, ya ante esto ya no hay duda, ¿verdad? De lo que nos ayuda ese diagnóstico a través de la tomografía. Y luego, por último, tenemos la anatomía quirúrgica, que hay que respetar los forámenes mentonianos, que en las tomografías salen perfectamente. Se está queriendo analizar la colocación de ese implante a nivel de 4-6, pero también en la tomografía nos genera el canal mandibular, los senos. Observen el seno. Ahí va a mostrar el mismo video, el mismo radiólogo nos señala el poco hueso que hay a ese nivel de seno maxilar izquierdo. O sea, no tenemos espacio para colocar ningún implante de ese nivel. Entonces, a través de estos métodos de diagnóstico ya nos vemos guiados. Este es el caso, con este cierro, el caso de la presentación. Caso de la izquierda, me llegó así, una jovencita de 15 años. 15 años y agenesia de los laterales. Que lo trabajamos con el doctor Avendaño. Coloqué unos Whipla, unos simples Whipla con estos laterales de acrílico. Ahí está el Whipla, como que fueran unos retenedores de ortodoncia. No había más que hacer, no podía hacer nada en ese entonces. Estamos hablando antes, creo que dos casos del 2003, completamente análogo. Tienen el reborde a nivel de los laterales superiores. La cirugía con el doctor Avendaño colocó, este es un injerto de tejido conectivo que ya comenzó a engrosar a este nivel, por lo menos el reborde de tejido blando. Ya vamos a ver la cirugía de implantes. Ahí está el resultado del injerto de tejido conectivo, bastante favorable. ¿Para qué me sirvió ese? Para después, la paciente ya no quería, teníamos que esperar los 18 años para colocar implantes. Ya estaba aburridísima de eso, Whipla, de no tener los laterales. Pasamos a colocar unos provisionales fijos, tipo Maryland. Aparte de el apoyo, lo tenía acá en palatino de los centrales y corona completa a nivel de los caninos. Ya con estos provisionales fijos, la paciente pues ya sentía mejor confort, ya no andar tanto con ese Whipla. Y llegaron los 18 años cuando ya pudimos hacer la guía quirúrgica. Observen los pines guía con el doctor ahí, la colocación del implante, el injerto óseo, en las preparaciones de los caninos a ambos lados de los provisionales. Se cierra todo, queda siempre los pilares de los provisionales ya cicatrizado. Observen, bastante bien cicatrizado. Ahí están las preparaciones en los caninos. Siempre el provisional nos acompañó.
Ya los implantes, estos son implantes narrow, son implantes de 3 milímetros, cónicos, bastante adecuados para ese hueso escaso, ese reborde tan delgado. Están los implantes, la restauración final, metal porcelana, así nos llegó, 2003, y esta es una fotografía de hace unos 5 años, antes de la pandemia. Doctor, Las- disculpe, ¿y Hola. por qué le prepararon los caninos y no poner solo los implantes? Teníamos que echar mano de algún provisional. Los caninos, si usted observa, no tienen la mejor anatomía deseada. Esta paciente venía de ortodoncia. Ya no quería ni ortodoncia, ya no quería Whipla. Nos obligó a empezar a reconstruir como podíamos con los provisionales mencionados. Ahí está, este de abajo es provisional. Y ella no quería ese Whipla que había utilizado. Imagínense desde los, ¿cuántos años? Posiblemente antes de los frenos. Entonces, a trabajar fue la única situación fija que le podíamos ofrecer en ese entonces. Hoy usted tiene el material digital. Este es un caso análogo de época totalmente análoga. Hoy usted cuenta a materiales digitales como el PMMA. Usted puede hacer un puente Maryland con los sistemas adhesivos actuales sin necesidad de tocar ese canino. Voy a ver si le coloco uno de mis casos de puentes provisionales con PMMA, solo adheridos con las alitas del Maryland para la próxima, pero esto es un caso análogo. En ese entonces era lo que se tenía. No se contaba ni con la adhesión actual, ni con los materiales actuales autoadheribles, digamos, fácilmente adheribles con la ontología esta digital CAD-CAM. Esa era la única opción que teníamos para ese entonces. Y creo que al final, esta es una paciente que la mamá llegó después de todo esto, porque hasta blanqueamiento, si ustedes observan, el color es diferente, hasta blanqueamiento hicimos. Después de ver la cipota de 15 años, llegó un día y la mamá casi gritando entró al consultorio y me dijo, quiero hablar con el doctor Rodríguez porque le voy a reclamar que se me casa mi hija. Este es uno de los típicos casos que tengo de las cipotas, las veo crecer en el consultorio hasta se me casan. ¿Cómo no iba a conseguir novio después de esta sonrisa? Si es que valga esa broma para despedirnos. Hasta aquí llegué, me tomé varios minutos, espero no haberlos aburrido. En la próxima vamos a hablar ya de las aplicaciones protésicas, los componentes y cómo se toman impresiones análogas y digitales. Ese será el día de mañana el contenido. ¿Preguntas, dudas? No, doctor, yo por el momento, muchas gracias por la clase. Muy La orden. agradecido. La orden Gracias, doctor. para servirle. Gracias, doctor. Son tantas cosas, doctor, que realmente a veces las preguntas surgen cuando se está trabajando con el paciente, ¿verdad? Y uno tiene que reconocer las limitantes que puede tener. Es correcto. Mañana tendremos quizás más espacio para otras dudas que tengan. Hoy me he enfocado, esta parte teórica es árida, es dura, pero es importantísima. Todos esos criterios, tenerlos en mente es lo que hace la diferencia de saber qué hacer. Un criterio que estoy formando ahorita en ustedes. Espero que no haya sido tan a la carrera, que no haya sido tanto contenido en un tan poco espacio, pero mañana tendremos más tiempo para quizás dudas más prácticas. De hecho, la clase será más práctica. Gracias mil, doctor. Buenas A orden. noches. Feliz noche, hasta luego. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Hasta luego, nos vemos, adiós.